Intereses nacionales número 10. El interés nacional debe definirse de forma genérica, como la defensa y promoción de objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política, económica, social y cultural. El interés nacional, a juicio del analista, sería garantizar la supervivencia, seguridad del propio Estado y la defensa de su población, que se difunden en este video, con temas de palpitante actualidad y de coyuntura con el criterio y responsabilidad del doctor Manuel Pozo Zumárraga. En mi gobierno no hubo paquetazo. Resumen. Para los ecuatorianos desmemoriados, ingenuos y manipulables por nacimiento y naturalización, que no reconocen que su principal problema es cultural, el doctor Manuel Pozo Zumárraga les recuerda lo que decía Correa cuando dejaba el gobierno a Moreno, allá en el 2016, prohibido olvidar, porque según el responsable de este audio y video, afirma que lo mismo sucederá con el gobierno de Moreno cuando deje a Lasso otro paquetazo, y así sucesivamente hasta que ocurra lo que está sucediendo con Castillo en el Perú. Correa decía, y yo lo replico en este audio y en video: dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada, dijo usted, presidente, en su discurso durante la sesión solemne del Consejo Metropolitano de Quito. Todo esto, añadió, lo hemos logrado sin los paquetazos a la clase media y a los más pobres, como ocurría antaño y como parecen añorar ciertos candidatos. Yo les replico, usted es un hombre de cuentas alegres, señor presidente. Se fija solamente en las cuestionadas cifras que producen sus funcionarios, pero no considera el entorno, las cuentas generales del Estado, las deudas, el petróleo hipotecado, el estado real de la economía. En suma, la herencia con la que tendrá que lidiar el próximo gobierno. Sí, a lo mejor no hubo paquetazo en el sentido tradicional de la palabra, según usted, pero el país queda con un Estado obeso, cuyo funcionamiento cuesta al país 14.000 millones de dólares anuales. El monto insostenible, porque no se puede seguir adquiriendo deuda para cubrirlo. Los 5.000 millones de gasto público que habrá que recortar en este rubro son parte del ajuste que usted deja como herencia al próximo gobierno. No hubo paquetazo según usted, pero el estado en el que entrega el mercado laboral en el país revela la desconfianza del sector privado y la contracción de la economía. Las propias cifras oficiales del INE afirman que solo entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016 se perdieron 340.000 puestos de trabajo adecuado. En el Ecuador, 4 de cada 10 personas que quieren trabajar, es decir, el 39.2% de la población económicamente activa, no consiguen un empleo adecuado, es decir, están subempleados, como se decía antes de que su gobierno impusiera el eufemismo como política de Estado. No hubo paquetazo, según usted, pero su manejo de la economía hace inevitables los ajustes al corto plazo. Usted deja un presupuesto que este año requerirá un endeudamiento de 13.000 millones de dólares. Será imposible para el próximo gobierno mantener ese nivel de gasto. No hubo paquetazo, según usted, pero su gobierno deja a un país incapaz de generar atractivos para la inversión. Ecuador es el país con menor monto de inversión extranjera directa en relación con el tamaño de su economía, lo cual es una proeza si se consideran las innegables mejoras en infraestructura pública. Es decir, usted deja un país donde la obra pública no ha podido generar las fuentes de empleo que corresponden al tamaño de lo invertido. No hubo paquetazo, según usted, pero el Ecuador hereda de su gobierno una economía gravemente desbalanceada, donde la participación del sector público representó más de la mitad de la formación bruta de capital fijo hasta el 2014. Aún considerando que fueran ciertos los datos del Banco Central, según los cuales la participación del sector privado creció en 1.400 millones de dólares en el 2015, lo cual francamente no resulta verosímil, su gobierno deja una economía totalmente dependiente del sector público. Un sector público que, para empeorar las cosas, se financia contrayendo deuda y haciendo preventa petrolera. No hubo paquetazo, según usted,
pero su administración echó mano de los recursos que correspondían a los próximos gobiernos, no solo a través de la preventa típica de petróleo, sino con convenios como el firmado con Schellenberg, que obliga al país durante los próximos 25 años a producir petróleo en condiciones lesivas para su economía. No hubo paquetazo, según usted, pero el próximo gobierno tendrá que asumir la deuda de 4.264 millones de dólares que hasta ahora deja su gobierno con el Banco Central del Ecuador, porque esos recursos pertenecen a terceros, a los gobiernos seccionales, a las empresas públicas, a la seguridad social y por último a los depositantes del sistema financiero. No hubo paquetazo, según usted, pero su gobierno deja una economía contraída. La inflación del 1% registrada en noviembre, la más baja durante la dolarización, no habla de un Ecuador que se ha vuelto más productivo porque puede fabricar más bienes a precios más bajos, sino de un país donde las familias consumen cada vez menos. No hubo paquetazo, según usted, pero el Ecuador que deja no es competitivo. El país queda con unos costos de producción muy altos. Para volver a ser competitivos, el próximo gobierno deberá eliminar el rosario de impuestos creados por usted, así como ciertos costos fijos a la producción, lo cual también es oneroso para el país. No hubo paquetazo, según usted, pero lo cierto es que los próximos gobiernos deberán pagar una deuda que usted trata de disfrazar, pero que según expertos supera el 45% del Producto Interno Bruto, cuando el techo constitucional de endeudamiento es del 40%. Usted heredó una deuda de 14.000 millones de dólares y la elevó en más de 30.000 millones de dólares. No hubo paquetazo, según usted, pero su administración destruyó el sistema de pensiones, y a mí me consta. Su gobierno suspendió el aporte fijo del 40% para el pago de pensiones. Tomó recursos de las pensiones jubilares al punto que, según la empresa Bolrix, el déficit actuarial del IES hasta el año 2053 es de 208.841 millones de dólares. No hubo paquetazo, según usted, pero deja en un desorden inconmensurable las finanzas públicas. Hay deuda que ha sido usada para gasto corriente. Hay deuda por preventa de petróleo que no ha sido registrada como tal. Por esa falta de transparencia, no se sabe con qué ingresos reales cuenta la proforma presupuestaria para el próximo gobierno. No hubo paquetazo, según usted, pero solo las últimas emisiones de bonos, 2.000 millones en el 2014, 1.500 millones de dólares en el 2015 y 2.000 millones de dólares en el 2016, significarán una pesada carga para el próximo gobierno. Durante 4 años tendrá que pagar 500 millones de dólares anuales por intereses de esa deuda. No hubo paquetazo, según usted, pero su gobierno generó tal ambiente de incertidumbre que todos los agentes económicos maximizaron sus expectativas. Hay bienes y servicios que cuestan en Ecuador tanto como en las principales capitales del mundo desarrollado. La economía ecuatoriana está enferma por la suma de expectativas desmesuradas que se manejan. No hubo paquetazo, según usted, pero en septiembre pasado anunció que colocó bonos por 1.000 millones de dólares que se vencen en marzo del 2022 a una tasa del 10.75%, la deuda más cara desde que el país se dolarizó. La tasa de endeudamiento de Estados Unidos y de algunos vecinos está por debajo del 3%. No hubo paquetazo, según usted, pero su gobierno desinstitucionalizó el país, y eso tiene entre muchas consecuencias la de que el riesgo país de Ecuador sea 4 veces mayor que el de Perú, para tomar el ejemplo de un país vecino. Eso encarece el crédito para particulares y para el Estado. No hubo paquetazo, según usted, pero su gobierno, por el despilfarro provocado, llegó al extremo de empeñar 466.000 onzas de oro de la reserva del Banco Central en Goldman Sachs a cambio de un crédito de 400 millones de dólares. La voracidad de su Estado obeso no conoce límites. No hubo paquetazo, según usted, pero su gobierno deja una vistosa colección de elefantes blancos, yachay,
el aeropuerto de Santa Rosa, el edificio de UNASUR, la planta almacenadora de gas de bajo alto, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Le ha costado más de 2.200 millones de dólares al país, tanto más que construir una nueva y no funciona adecuadamente. La refinería del Pacífico es hasta el momento un enorme solar aplanado de 1.200 millones de dólares, que muy probablemente se quedará así a despecho de las promesas de encontrar un inversionista. Para usted no hubo paquetazo, pero hubo derroche y corrupción. No hubo paquetazo según usted, pero su gobierno hace esfuerzos inauditos por negar que sus ingresos en este periodo ascienden alrededor de 280.000 millones de dólares. Usted quiere bajar esa cifra porque la suma de lo invertido en obra pública más el gasto corriente no llega a ese monto. ¿A dónde fue a parar la diferencia, señor presidente? Entonces no hubo paquetazo, presidente Correa. Paquetazo es el que usted deja, presidente Correa, como una herencia maldita a Moreno, y con seguridad lo heredará Lasso. Y el cuento del gallo pelón continuará hasta que el Ecuador despierte y se mire en el espejo del presidente Castillo, destituido y preso por vacancia e incapacidad moral permanente, causales que, si bien no están descritas en nuestra Constitución, sus gobiernos han sido un permanente paquetazo para la gente, y porque Correa, Moreno y Lasso la misma vaina son. Un tratado de libre comercio entre Ecuador y Estados Unidos. Por norma general y la experiencia de los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos y nuestros países vecinos, el impacto positivo del Tratado de Libre Comercio se observa en la inversión. Mejor clima de inversión. Además de atraer nuevas inversiones, se observa que genera seguridad y estabilidad para los inversionistas estadounidenses, que le han permitido confiar en Ecuador como destino principalmente en el sector del turismo, para que más empresas puedan acceder al mercado de Estados Unidos. La entrada en vigencia de un tratado de libre comercio en 2012 ha significado que más empresas grandes, medianas, micro y pequeñas exporten a Estados Unidos. En cuanto a las desventajas, podemos decir que algunos sectores de la producción nacional se pueden ver afectados con la suscripción de los tratados de libre comercio, al abrirse a la competencia internacional de cuyas experiencias el Ecuador tendrá que tomar en cuenta ante un posible tratado de libre comercio, que se analiza con el criterio del Dr. Manuel Pozo Zumárraga. 1. Según declaraciones del presidente Guillermo Lasso, se dice que Ecuador se encuentra en negocios para un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué información tiene usted? Respuesta número 1. La información es escasa y solo se tiene la intencionalidad del presidente ecuatoriano. A veces se confunde un TLC con acuerdos o convenios comerciales con Estados Unidos, que es la antesala a la firma de un TLC. 2. Una vez que nos aclara los objetivos de un acuerdo comercial con un tratado de libre comercio, ¿por qué es sustancial firmar un convenio comercial con los Estados Unidos? Respuesta número 2. Porque este país ha sido histórica y tradicionalmente uno de nuestros más grandes mercados, con más de 328 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto per cápita de $118.000. También por el importante número de ecuatorianos que viven en esa nación. Y porque además Estados Unidos, después de la Unión Europea, es el segundo destino de las exportaciones no petroleras del país, con 2.415 millones de dólares. De enero a septiembre del 2020, con una balanza comercial superactivaria de 1.044 millones de dólares. En el mismo periodo, Ecuador importó 1.372 millones de dólares en productos estadounidenses. Asimismo, el acuerdo es importante porque hacia Estados Unidos se exportan alrededor de 1.400 productos, y de las empresas ecuatorianas que mantienen vínculos comerciales con ese país, el 82% son MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria, que concentran el 22% de los envíos totales, lo que genera más de 500.000 empleos.
Además, las inversiones provenientes de Estados Unidos hasta el mes de junio del 2020 representaron un ingreso de 67.3 millones de dólares. El 20% de la inversión extranjera directa total en Ecuador. Rubros que se incrementarán con la firma de un acuerdo comercial. El acuerdo también beneficia al camarón y banano ecuatoriano, pues Estados Unidos es el segundo destino comercial de estos productos, representando el 42% de las exportaciones totales al mundo. La firma de un acuerdo comercial con ese país permitirá no solamente a estos sectores, sino a un abanico más diverso de industrias la posibilidad de crecer productiva y competitivamente y continuar generando empleo. En este sentido, el gobierno de Estados Unidos ha demostrado la mejor disposición hacia Ecuador, al permitir el ingreso de las rosas ecuatorianas, por ejemplo, al sistema de preferencias arancelarias a partir del pasado 1 de noviembre con arancel del 0%. Esto ha contribuido a brindar una oportunidad de recuperación al sector floricultor ecuatoriano, perjudicado por la pandemia del COVID-19. Además de este hecho, constituye una muestra de buena voluntad para la suscripción de un acuerdo comercial integral entre los dos países. Finalmente, al suscribir un acuerdo comercial con Estados Unidos es importante porque los índices de comercio entre Ecuador y ese país se han incrementado en los últimos años. Por ejemplo, de enero a diciembre del 2019, las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos se incrementaron en un 7% en relación al mismo periodo del 2018. En otras palabras, dejando las ideologías y falsos patrioterismos, si se dan las condiciones para la firma de un TLC con Estados Unidos, habrá que discutirlo y respaldarlo, aprovechando que los acuerdos comerciales son beneficios para Ecuador. Muchas gracias, ecuatorianos.